Lunes 24 de febrero de 2025 y la primera lectura del día de hoy es del Eclesiástico capítulo 1 versículos del 1 al 10, donde se nos está hablando fundamentalmente de la sabiduría que viene desde muchísimo tiempo atrás, desde que Dios existe, porque Dios es la sabiduría. ¿Quién puede medir la tierra, la creación, el cielo, lo profundo del mar, las direcciones de las estrellas, las distancias entre los astros, todo este tipo de cosas? ¿Quién puede medir algo? Nadie, absolutamente nadie, porque no existe en el hombre capacidad para semejantes cosas. La sabiduría viene de Dios, fue creada por Dios y Él da también inteligencia desde la eternidad a los seres humanos. Él es quien nos permite a nosotros acceder a los conocimientos y quien nos da también la capacidad de aprender a distinguir. Siempre, como dice el padre Osvaldo Javier Cabrera Ríos, sabiduría es aprender a elegir no entre lo bueno y lo malo, sino siempre de entre lo bueno lo mejor. Vamos al Salmo 93, la respuesta: el Señor reina vestido de majestad. Qué bueno para nosotros poder hoy en día contar con una palabra que nos habla de la grandeza de Dios, que Él es maravilloso, que gracias a Él el orbe está firme, que Él tiene su trono desde siempre con firmeza, que Él es quien nos da a nosotros santidad, Él es quien nos da a nosotros la existencia. Dios reina y debe reinar siempre con majestad en nuestra vida, en nuestro corazón. El Santo Evangelio está tomado, continuamos en el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron al monte y volvieron donde estaban los demás discípulos. Vieron muchísima gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discuten? Uno de entre la gente le contestó: Maestro, he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo y echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía la gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiendo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto, pero Jesús lo levantó tomándolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les contestó: esta clase solo puede salir con oración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es bueno para nosotros poder entender que la fe es necesaria para que sucedan los milagros, pero también es necesario que exista otro componente y es la justicia. Cuando yo vivo una vida conforme al corazón de Dios, cuando yo soy obediente a Dios, cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios y vivo conforme al corazón de Dios, en mi vida está la justicia, pero también tiene que existir la fe, creer, tener la capacidad de que voy a recibir aquello que estoy esperando. Y me gustaría
tocar un punto en particular, porque muchos teólogos modernistas podrían decir, es que en esa época un muchacho podría estar sufriendo de epilepsia y simplemente no habían las herramientas, los conocimientos, la ciencia no estaba desarrollada como para discernir que lo que le estaba pasando al muchacho era un ataque de epilepsia. Mi respuesta es, a esos teólogos, Jesús no va a permitir que haya confusión para la gente. Cuando Jesús tiene que tratar algo como enfermedad, lo trata como enfermedad, y cuando tiene que tratar algo como un espíritu, lo trata como un espíritu. Si fuera una enfermedad, Jesús no se prestaría para la confusión. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De Jesús o de los discípulos que no están sabiendo expresar lo que Jesús está diciendo? Entonces, estamos diciendo indirectamente que la Biblia contiene errores, y eso es un error profundamente teológico, porque entonces si le damos lugar a un error dentro de las Escrituras, la Escritura podría estar llena de muchísimos errores y eso no puede ser factible. Repito, cuando Jesús tiene que tratar algo como enfermedad, lo trata como enfermedad. ¿O es que acaso Jesús, el Hijo de Dios, que todo lo sabe, porque estamos hablando desde la primera lectura de la sabiduría que existe desde siempre con Dios, no va a saber Jesús entender que en esa época no existen los desarrollos médicos, pero que en el futuro sí van a existir? Entonces simplemente Jesús hubiese podido decir, tu hijo lo que tiene es una enfermedad, yo reprendo la enfermedad, pero Jesús reprendió a un espíritu. Entonces, mis amados hermanos, no nos dejemos confundir con teorías modernistas dentro de algunas ramas teológicas que estén queriendo poner en duda la integridad de la palabra de Dios. Finalmente, Jesús expulsa al demonio, porque incluso en el texto están reincidiendo en el tema. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y él dice, este tipo, esta especie, esta clase, solo puede salir con oración. Aquí nos encontramos con una parte de lo que Jesús dijo, porque cuando miramos los sinópticos, donde se toca este tema también, va a decir ayuno y oración. Queridos hermanos, no basta solamente con creer, hay que tener fe, y esa fe nos tiene que llevar a vivir el ayuno y vivir la oración. Dos elementos que vamos a retomar unas semanitas o unos días más adelante cuando iniciemos la Cuaresma. Queridos hermanos, espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. Pueden colgarlo en el muro de sus redes sociales e invitar a muchísimos hermanos se suscriban a nuestro canal para que puedan acceder a contenido que estamos creando constantemente. Activando la campana de notificaciones van a recibir alertas para que puedan ver nuestros videos. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.